Uno de los temas más importantes de la historia de nuestro país radica en el proceso histórico denominado como Revolución Mexicana. ¿Por qué es uno de los más importantes? Porque tiene una repercusión en la actualidad, porque a consecuencia de este mismo se van a fundar las instituciones que hoy rigen a nuestro actual país, a nuestro gobierno, y además porque de ahí va a emanar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precisamente apenas este viernes 5 de febrero se conmemoró, misma que es la que aún consta de vigencia en nuestro país. Pero para conocer qué pasó durante la Revolución Mexicana tenemos que abocarnos primeramente a conocer sus antecedentes, es decir, qué pasó durante el Porfiriato que desencadenaría la furia de la sociedad llevándonos a una revolución social en la que precisamente hubo un cambio, una transformación a través de una guerra civil efectuada por medio de las armas, en donde buscaron acabar en un primer momento con la dictadura del general Porfirio Díaz. Como podemos escuchar de fondo, está sonando un popular corrido mexicano. Este estilo musical surge precisamente en esta época como una forma también de llevar las noticias de lo que estaba aconteciendo en diversos puntos del país. Porque precisamente una de las causas que orillan a esta revolución emana del hecho de que la sociedad ha vivido como consecuencia un alto costo en el cual más del 90% de la población es analfabeta. Entonces, aunque sacaran periódicos, las personas que tenían acceso a este tipo de noticias eran muy pocas, situación que hacía que se diera este tipo de métodos y de formas, así como en la Edad Media los juglares, van a ejercerse aquí los corridos en nuestro país, con los cuales iban narrando las hazañas de lo que estaba pasando durante esta revolución. Entonces, ¿qué pasó? Durante el Porfiriato hay un fuerte crecimiento hacia afuera porque se logra consolidar una buena estrategia de diplomacia con el extranjero, hay exportaciones, hay una buena estructura precapitalista en el cual se moderniza y se transforma el país, hay tecnología, hay ferrocarril, empiezan a surgir fábricas de diferentes índoles, hay infraestructura, pero el costo social de esta modernización es muy alto, porque el beneficio solamente lo está viendo un sector muy reducido del país. Todos los demás están viviendo en suma marginación y pobreza, viven en las haciendas como peones acasillados, con esos dichos de trabajo de sol a sombra era porque efectivamente así trabajaban desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Lo siguiente es que precisamente esto genera una resistencia por parte de los campesinos y más adelante por parte de los obreros, quienes se van a manifestar en lo que van a ser las huelgas de Cananea y la huelga de Río Blanco. Cananea ubicada en el estado de Sonora, en donde va a ser una huelga de mineros, y la huelga de Río Blanco, que va a ser una huelga de las empresas textileras, iniciada en Río Blanco y se va a extender hasta lo que hoy conocemos como Ciudad Mendoza, Veracruz. Esto dentro de los años 1906 y 1907, aunado a que hay una crisis mundial entre 1907 y 1908, lo que aparentemente había sido la denominada paz porfiriana se convierte ya en una serie de movimientos sociales en los cuales se están empezando a levantar en contra de la dictadura de Díaz, empiezan a alzar la voz, empiezan a exigir derechos para que pueda transformarse sus garantías como trabajadores. Estos líderes obreros van a ser fusilados con la idea del mátenlos en caliente, porque su idea era que pues matando a los líderes, a las cabezas de estos movimientos, era más fácil doblegar a los obreros. No obstante, muchísimos obreros murieron en estas dos huelgas. Aunado a esto, va a haber una entrevista que da Porfirio Díaz a James Krillman, en donde habla que México está preparado para la democracia. James Krillman, que era un periodista estadounidense, publica esta entrevista en el New York Times
y va a ser una noticia que se va a leer en diversas partes del mundo. Situación que va a orillar a que Francisco I. Madero se incline a atender estas tendencias en búsqueda de, pues, candidatearse para participar en las elecciones por la presidencia de la República. Ante esta situación, se percata el general Díaz de que está teniendo mucho eco, mucho revuelo, y pues parte de su discurso era en función de resaltar la desigualdad económica, las injusticias sociales y la falta de libertad política que se estaba viviendo. Hay pugnas entre algunos grupos de la alta élite por no tener acceso al poder político, porque los que estaban gobernando era gente incluso ya anciana, más o menos de la edad del general Díaz, y solamente se lo repartían el poder entre unos cuantos. Dentro de estas pugnas, el aparato porfirista lo dirigía su brazo derecho, que era el encargado de Hacienda, que era José Ibis Limantur, encargado de la economía, Ramón Corral y Bernardo Reyes por la parte militar. Eran así como que las personas más cercanas al general Díaz. Y bueno, dentro de los sectores que se van a mostrar inconformes ante la figura de Díaz y su dictadura, van a ser los hermanos Flores Magón, Enrique, Ricardo y Jesús, que van a fundar un periódico denominado como Regeneración, además de que fundan su propio partido, el Partido Liberal Mexicano, en donde precisamente estaban rechazando y remarcando muy bien todos estos fallos, estos detalles que tenían en contra de la dictadura. Por otro lado, la familia Cerdán en Puebla, Otilio Montaño, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, entre otros, que van a empezar a ser diversas personas que se van a sumar más adelante a la causa de la revolución. Hay contradicciones económicas del modelo porfirista, porque hay personas que son muy ricas y personas que están en extrema pobreza, y hablamos de que era más del 90% que estaba en esta pobreza. Este cierto descontento que se daba entre la sociedad no solamente se va a ver aquí de forma interna, sino también se va a ver reflejado en los Estados Unidos, ¿no? De cómo se estaba dando esta inestabilidad social. Hay también algunas rebeliones campesinas por el constante abuso que tenían. Y bueno, todo esto va a verse reflejado en lo que sería el inicio de la Revolución Mexicana.